Bueno, perdonadme el fondo y la letra de los colores porque es que he empezado con esta plantilla y ya no he podido dar vuelta atrás. Bueno, mirad, vamos a hacer un problema de disoluciones de ácido base, ¿vale? Por si os cuesta coger un poquito el tranquillo. En este caso, pues nos piden que una disolución de un ácido que, como tiene una constante ahí abajo de datos, es un ácido débil, aparte no pertenece a los famosos ácidos fuertes, HNO3, H2SO4, HClO4, o sea, el perclórico, no este que es el hipocloroso, y HCl, pues tiene un valor de 5,5 de pH. Me dice que escribiendo las reacciones calcule primero la concentración de este ácido que yo he echado. Y después el pH de la disolución si se diluye a la mitad. El apartado B, por tanto, no tiene nada que ver con el apartado A. ¿Por qué? Porque los datos iniciales son diferentes, con lo cual vamos a tener que hacer incluso otra tabla. Por eso empezamos al apartado A, separando, como siempre que hacemos un equilibrio, los datos iniciales de los datos de equilibrio. En este caso, la concentración inicial no la tengo. Veis aquí arriba el apartado A, concentración inicial, interrogante. Pero sí sabemos que el apartado B, que el pH es 5,5 y además me dan la constante casual. ¿Por qué? Porque mira, en todos los problemas de equilibrio hay una incógnita, que es la cantidad que reacciona, es decir, nuestra famosa X. Eso lo vamos a tener que calcular. Si solo me dieran un dato de equilibrio, pues solo podría calcular esa incógnita, que es una de ellas. En este problema, además, tenemos una incógnita, que es la concentración inicial. Por eso vamos a necesitar dos datos de equilibrio. Recuerda que los datos de equilibrio se dejan ahí congelados y se espera con ellos hasta tener escrita por completo la tabla. Empezamos entonces. Una vez que tenemos los datos iniciales y de equilibrio, lo siguiente que haremos será escribir nuestra reacción, si no la hemos escrito antes. En nuestra reacción encontramos, vamos a poner esto al derecho, en nuestra reacción encontramos lo siguiente. En este caso es el ácido, HClO, seguidamente se disocia. Yo he utilizado a Renew, el que utilice Brostol Lowry con más agua aquí, le aparece H3 o más y HCl o menos, ¿vale? El que no sepa escribir la reacción, que repase otra vez el vídeo de conceptos básicos. Rellenamos, aquí siempre la tabla está en concentraciones, luego no haría falta ni poner esto. Esto es bueno ponerlo cuando el problema es de equilibrio porque se puede hacer en moles, concentraciones y presiones y conviene tener claro en qué unidad nos va a dar la X. Pero aquí en este caso la X siempre va a ser molaridad. Inicial. Al principio de la reacción no hay productos, a no ser que me dieran alguna idea de que hubiera previamente algo, pero en este caso pues lo que tenemos es la concentración inicial del ácido, nada y nada. Siempre reacciona X, en este caso pues las reacciones, los ajustes siempre son 1, 1, y en el equilibrio tengo C sub 0 menos X, X y X. Yo ya he rellenado de manera sistemática mi tabla y cuando tengo la fila 3, que es el momento final, veis que la diferencia entre estos problemas y los de estequiometría que tenían una sola flecha es que aquí no reacciona todo, reacciona solo una parte. Entonces tengo que saber exactamente cuánto es lo que ha reaccionado. Y para poder calcular lo que ha reaccionado utilizo los datos de equilibrio. En este caso el pH, cuya fórmula es menos logaritmo de la concentración de protones, y la constante casual, cuya fórmula es concentración de cuya fórmula es, como bien sabéis, un momentito, aquí la tenemos, concentración de los productos, H más o H3 o más, según la reacción que hayáis hecho, y el ion hipocloroso, y abajo, hipoclorito, perdón, y abajo la concentración del ácido hipocloroso. Si sustituimos aquí en la constante, pues lo que tendríamos es el valor de la constante arriba X por X, concentración de este en el equilibrio, y abajo C sub 0 menos X. En la fórmula del pH, ahí tengo dos incógnitas, con lo cual no podría seguir. En el pH es menos logaritmo de la concentración de protones, por tanto, si el pH es 5,5, para calcular la concentración de protones, shift log, inversa logaritmo, o lo que es lo mismo, 10 elevado a menos 5,5.
En este caso da 3,16 por 10 elevado a menos 6. Si me doy cuenta, la concentración de protones en el equilibrio es justamente X, luego ya tengo una de las incógnitas calculadas. Nos vamos entonces a calcular la otra. En este problema nos encontramos además que la constante de equilibrio es muy pequeña. Es más pequeña que 10 elevado a menos 6. Por tanto, ahí ya como queramos. Podemos hacer la ecuación tal y como, o si nos hemos dado cuenta de eso, podemos utilizar un producto de aproximación. Yo puedo decir que como esta constante es más pequeña que 10 elevado a menos 6, C sub 0 menos X va a ser aproximadamente C sub 0. ¿Vale? Cuando hacemos una aproximación, está bien que luego, cuando lo realizamos, cuando calculamos, comprobemos que la hemos hecho bien. Es decir, que realmente, cuando yo a C sub 0 le resto X y redondeo, me queda el mismo número de C sub 0, es decir, no se ve afectado. Bueno, pues aproximando me queda una ecuación más sencillita matemáticamente de hacer, que es lo que nos interesa. Aquí ponemos solo C sub 0, despejamos muy sencillamente y obtenemos este valor. Si la C sub 0 es esto y la X es 3,16 por 10 elevado a menos 6, pues veis que afectaría en la tercera cifra decimal. Bueno, pues ya vosotros veis si lo calculáis o no, ¿vale? En este caso, como la concentración inicial era muy pequeñita, pues sí que se habría afectado. El que lo haya hecho sin aproximar, pues le va a salir una variación en la tercera cifra decimal, ¿vale? Que estamos hablando, pues, por 10 elevado a menos 4. Bueno, pues de esta manera tendríamos resuelto el apartado A de este problema. El procedimiento, lo repito, siempre el mismo. Leemos bien el problema para enterarnos de qué va y buscamos siempre la concentración inicial. Si no está, la ponemos como incógnita. Vemos qué datos tenemos de equilibrio y nos vamos ya directamente hacia la tabla. En la fila inicial metemos la concentración inicial, en equilibrio la X, en reacción a la X, y en equilibrio, pues C sub 0 menos X, restamos los reactivos y sumamos en los productos. Como no hay nada, 0 más X, X. Una vez que tenemos esto relleno, ya nuestro centro es la fila 3, el equilibrio, que es el momento final. Por tanto, calculamos con las fórmulas de los datos que me dan de equilibrio las incógnitas que necesitemos. Inicialmente siempre será la X y en este caso, pues hay otra más. Vamos al apartado B. En el apartado B, lo que me dicen es que calcule el pH, pero me dan el dato de la concentración inicial. En este caso me dicen que la concentración inicial es la mitad de antes. Pues si es la mitad de antes, lo que haría es dividir la concentración que he obtenido antes entre 2. Y hago la tabla igualmente. Fila 1, XXX, C sub 0 menos X, XX. Una vez que tengo esto, con el dato de equilibrio que coincide lógicamente la constante porque solo varía con la temperatura con el apartado anterior, el pH por supuesto no va a coincidir porque es que me lo preguntan y porque he cambiado la concentración inicial. Pues con eso y sustituyendo la fórmula de la constante, aquí he vuelto a aplicar la aproximación, que no, pues no la hagáis, lo hacéis con C sub 0 menos X, calculáis y obtendréis el valor de la X. Una vez que obtenemos el valor de la X, como X es igual a la concentración de protones, calculamos el pH. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos nuestro ejercicio terminado. Vamos a hacer un ejemplito más. Mira, este ejemplito es una reacción de neutralización. Y lo dejo aquí pues, para que tengamos el repaso completo de ácido-base hecho. En esta reacción de neutralización, lo que nos dicen es que queremos calcular el pH de una mezcla de un ácido, una base y encima agua. La clave para la reacción de neutralización es que realmente al final es como un problema de reactivo limitante. Entonces, tenemos que tener claro al final los moles que quedan, digamos, en exceso y lo primero que tenemos que saber es si son de OH- o son de H+. Porque si son de OH- el pH nos va a quedar básico y si son de H+, el pH nos va a quedar ácido. Luego, lo primero que tenemos que saber es eso. Sabemos que cada protón va a reaccionar con OH- para dar moléculas de agua. Por tanto, vamos a hacer con los datos que tenemos de volumen
y concentraciones, vamos a hacer el cálculo de los moles de H+ y de OH-. Como sin reacción no hay puntuación, ¿qué reacción tiene lugar en una neutralización? Pues siempre, en este caso he puesto la base primero, más el ácido, da la sal, más el agua, y luego la ajusto. La sal, lógicamente, es este OH se cambia por el Cl, luego BaCl2, no puedo cambiar la valencia del bario, que es 2, y cada protón con un OH, pues forma agua. Como hay 2 protones y 2 OH, pues 2 moléculas de agua. Calculamos primero los de la base. Tengo 20 mililitros de solución, lo paso a litro. Cada litro son 0,01 moles, y ahora cuidado, porque yo no quiero los moles de BaOH, quiero los moles de OH-. Entonces, para hacer este cambio, yo voy a mirar la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Pues una fórmula dice que en cada molécula de BaOH2 hay 2 iones OH. Por tanto, en un mol, que son un montón de moléculas, habrá 2 moles de OH-. Por lo tanto, calculo ya los moles de OH. Pasamos ahora a convertir lo mismo, a calcular los moles de H+. De la misma manera. Primero los moles de HCl con el volumen y la concentración, lo podía hacer también con la fórmula de la molaridad, y después un mol de HCl, un mol de protones. Ya sabemos entonces los moles que hay de uno y los moles que hay de otro. Por eso lo que hacemos luego es restarlos. Si yo resto los moles de OH-, que en este caso son los que hay en exceso, menos los moles de H+, me da que sobran, hay en exceso, 2 por 10 elevado a menos 4 moles de OH-. Como lo que necesito saber es la concentración, divido el número de moles entre el volumen, y en ese volumen ahora tengo que tener en cuenta el volumen total de todo lo que he mezclado. He mezclado 20 mililitros de ácido, 20 mililitros de la base y 20 mililitros de agua. Luego el volumen total es 60 mililitros. Como el volumen tiene que estar en litros, pues sería en total 0,6. No se pueden olvidar las unidades, la concentración de OH-, la tenemos ahí. Y calculamos, como siempre que tenemos la base, el pOH. pOH menos logaritmo de la concentración de OH, 2,48. Para obtener el pH, 14 menos el pOH. Y ya tenemos el resultado de este.